Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema: Dios abre nuestros ojos ante nuestra maldad. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. En esta enseñanza, mis amados, vamos a adentrarnos a la historia de Balaam y la petición que le había hecho el rey Balac de maldecir al pueblo hebreo, de maldecir a Israel. Pero nuestra enseñanza no se va a enfocar en ese escenario de por sí, mis amados, aunque les hago una breve explicación muy sencilla para beneficio de aquellos que no conocen este momento histórico de Israel, quien mantiene su rumbo en el desierto luego de haber salido de Egipto. Mis amados, ellos están en la espera hacia la entrada de la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, pero en esa travesía, mis amados, debían pasar por las tierras de Moab. Pero el rey Balac, tomando sus creencias de sus dioses y la maldad de su corazón, donde no quería dejar pasar al pueblo hebreo por aquellas tierras, quería entonces maldecir a Israel por medio de Balaam, una persona que tenía un contacto directo con otros dioses, pero también tenía contacto con el Dios de Israel, mis amados, porque tenía simplemente dones que el Eterno da, mis amados, y eso es importante. Y tenía una comunicación con el Eterno de cierta manera, y Dios, al ver quiénes estaban con Balaam en aquel momento donde le estaban haciendo aquella petición, aquellos príncipes que estaban, aquellos súbditos que estaban presentándose ante Balaam para poder lograr el objetivo de maldecir a Israel, entonces Dios, al ver esto, advirtió a Balaam y le dijo que no podía maldecir a Israel, porque el pueblo hebreo era bendito, eran bendecidos, mis amados. Debemos recordar que Dios le promete a Abraham, mis amados, en el capítulo 12 de Bereshit, el capítulo 12 de Génesis, que haría de Abraham una gran nación, una nación grande, y que aquel que maldijera a Abraham y a su descendencia, aquel que lo maldijera será maldito. Pero aquel que bendice a Abraham y a su descendencia serán bendecidos, mis amados. Por lo tanto, mis amados, no hay break para Balaam. No tiene opción para Balaam, mis amados. Pero Balaam siempre tuvo esa lucha de poder. Porque aun cuando Balaam podía tener el privilegio de hablar con el Eterno de cierta manera, mis amados, no es que Balaam fuera tan consagrado al Eterno. Aun cuando tenía cierto temor por Hashem. Porque ahora lo veremos en esta porción que vamos a leer, mis amados. Pero es aquí que veremos cómo no hay obediencia de parte de Balaam. No la hay, mis amados. No hay obediencia hacia el Eterno. Y también veremos cómo entonces Dios, de cierta manera, respeta una decisión, pero hay unas condiciones. Porque hay una afrenta a un rey, al rey del universo, mis amados. Pues sencillamente Balaam nunca entendió la voluntad del Eterno. Aun cuando sí cumplió con los designios del Eterno, pero para poder llegar ahí, mis amados, pasaron cosas.
Aquellos que conocen la historia ya saben lo que pasó. Pero también, mis amados, el Eterno tenía que, por otra parte, combatir las acechanzas del rey Balac, quien estaba atemorizado, porque los hebreos eran un mayor, en números eran mayor, eran una comunidad mayor, era un pueblo mayor que Moab. Y había temor porque la fama de Israel, la fama hebrea, estaba por todas partes al saber todo lo acontecido en Egipto. Y ahora veamos cómo es que esta porción sirve de testimonio, mis amados, ante nuestros ojos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 22, versículo 31 al 35, y escuche y ponga atención. Entonces el Eterno abrió los ojos de Balaam, quien entonces vio al ángel del Eterno en el camino con la espada desenvainada en la mano. Al momento se prosternó Balaam rostro a tierra. Y le dijo el ángel del Eterno: ¿por qué castigaste 3 veces a tu asna? Porque yo salí a tu encuentro para cerrarte el camino que es malo ante mí. El asna me vio sin que tú lo advirtieras, y quiso apartarse de delante de mí 3 veces. Si ella no me hubiera esquivado, yo te habría matado, dejándola a ella viva. Entonces le dijo Balaam al ángel del Eterno: he pecado porque no advertí que tú estabas ante mí en el camino. Y ahora, si este camino es malo a tus ojos, me volveré. Y le contestó el ángel del Eterno a Balaam: ve con los hombres, pero hablarás solo lo que yo te diga. Balaam pues prosiguió la marcha con los emisarios de Balac. Esta porción nos enseña, mis amados, cuando Balaam, en medio de su travesía, no autorizada por Dios, mis amados, no era la voluntad del Eterno. Aunque el Padre quiso darle una oportunidad, porque Balaam estaba obstinado en ir. Realmente estaba obstinado en ir. Balaam estaba resuelto a ir, porque había codicia en su corazón, mis amados. Pero no había codicia de cosas materiales, porque los príncipes le habían ofrecido, mis amados, todas las riquezas a cambio de maldecir al pueblo de Israel. Pero Balaam no tenía ese tipo de codicia. El tipo de codicia que Balaam tenía, mis amados, era mayor que las cosas materiales. Balaam mantenía una codicia porque sabía que todo lo que él decía por sus labios tenía poder. Eso lo reconocía el rey Balac. Y ustedes podrán decir: Cris, Dios sí le dijo que fuera. Yo lo acabo de leer. El ángel le dijo que fuera. Claro, mis amados. Porque Dios, como quiera, utilizaría los recursos de Balaam para su propia voluntad y darle testimonio entonces al rey Balac de que Israel no puede ser maldecido. Pero antes que eso surgiera, mis amados, miren ustedes mismos lo que pasó. Miren ustedes mismos, mis amados.
Y les dejamos de asignación a que lea todo el capítulo 22, porque encontrará que en el versículo 12, Dios le prohibió a Balaam ir con los príncipes de Moab hacia donde el rey Balac. Dios sí lo prohibió antes. Balaam ya sabía la respuesta de Dios, pero él quería hacer su propia voluntad. Balaam no estaba haciendo la voluntad del Eterno para nada, mis amados. Aun cuando pueda tener una buena intención, Balaam sencillamente no estaba haciendo la voluntad del Eterno. Ese versículo 12 habla sobre esa prohibición, mis amados. Y mucho menos le da la autoridad de maldecir a Israel. Ya había en Génesis una promesa, mis amados. Y en la misma premisa del versículo 12 dice que le dijo Dios a Balaam que Israel era bendito. Léalo usted. Pero entonces Balaam tenía el empeño de ir a toda costa, porque esa fue su decisión final, no la decisión de Dios. Fue la decisión final de Balaam. Y Dios siempre advierte a tal grado, mis amados, que si usted lee un poco antes de lo que acabamos de leer nosotros, escuche bien lo que le voy a decir. Dios siempre advierte. Dios siempre advierte. A tal grado que el asna o la mula de Balaam se detiene en el camino varias veces. Y Balaam, enojado, la agrede. Y Dios, advirtiendo, hace que el asna hable a Balaam del por qué la azota con enojo. A tal grado que las Sagradas Escrituras describe que Balaam quería matar el asna. Miren si no hay paz. Miren si hay obstinación. Balaam quería matar a su asna porque se detenía. Sin embargo, aún el Padre hace un milagro y hace que la asna hable y le diga: hey, ¿por qué me azotas con enojo? Y así hay muchos seres humanos, mis amados, que van por la vida siendo advertidos por el Eterno, pero pretenden hacer lo que les da la gana, cuando ya Dios dijo: hey, no vayas, y mucho menos maldiga a lo que es bendito. Y aún con la advertencia, mis amados, que le da Balaam, que le da Dios a Balaam, Balaam hace una afrenta al Rey soberano y creador de todas las cosas. Y entonces, en medio de la maldad de Balaam, entonces el Eterno abrió los ojos de Balaam, quien entonces vio al ángel del Eterno en el camino con la espada desenvainada en la mano. Al momento se prosternó Balaam, rostro a tierra. Y le dijo el ángel del Eterno: ¿por qué castigaste 3 veces a tu asna? Porque yo salí a tu encuentro para cerrarte el camino que es malo ante mí. Dios quiere lo mejor para nosotros, mis amados. Dios quiere lo mejor de nosotros, porque somos nosotros mismos, y escuche bien, somos nosotros mismos los que nos volvemos los enemigos del Eterno, cuando queremos hacer lo que nos da la gana, mis amados.
Tenemos la tendencia de hacer el mal. Y aunque usted pueda decir que usted hace la voluntad del Eterno, mis amados, si Dios le dice a usted que si le ama, debe guardar los mandamientos conforme al capítulo 14 del libro de Juan, viene usted empeñado en su propio juicio y llega la ignorancia y pretende desobedecer. Y no conforme con eso, mis amados, sino que su maldad es tanta que las bendiciones que el Eterno te ha dado a ti o me ha dado a mí con esfuerzo, prefieres maltratarla. Las bendiciones, quizás Balaam le dio a un asna o a una mula. ¿A quién tú estás golpeando? No sé por qué digo esto, mis amados, pero hay alguien aquí que está sufriendo de violencia doméstica. En estos momentos está sentado al lado de su agresor por alguna razón, viendo este segmento, viendo esta enseñanza. Y hoy te digo a ti, agresor, que golpeas las bendiciones del Eterno, te verás cara a cara con Dios hoy, y pagarás por tu maldad. Y tú que estás sentada al lado, que estás siendo maltratado por ese que está al lado tuyo, o al lado tu hombre, al lado de esa mujer que te maltrata, o mujer que te maltrata a ese varón, hoy será el día de tu libertad. Y no serás maldecido, no serás maldecida, porque Dios ha visto tu fidelidad. El Dios de los ejércitos te recompensará. Así sé que si se están mirando de frente, tú que te pasas maltratando, no le toques ni un cabello más, porque te va a costar todo. Hasta tu propia vida te puede costar. Hasta tu propia vida. No maltrates lo que Dios te puso como bendición, porque te puede costar hasta la vida. ¿Saben por qué? Mire lo que dice el versículo 32. Y le dijo el ángel del Eterno: ¿por qué castigaste 3 veces a tu asna? Porque yo salí a tu encuentro para cerrarte el camino que es malo ante mí. El Padre está viendo que hay camino de perversidad en nosotros, mis amados, y Él nos quiere cerrar el paso para cuidarnos, pero nosotros somos perversos. El asna me vio sin que tú lo advirtieras y quiso apartarse de delante de mí 3 veces. Si ella no me hubiera esquivado, yo te habría matado, dejándola a ella viva. Muchos tienen obstinación por llegar a sus propios objetivos que no les corresponden, pues Dios, mis amados, Dios te ha dicho que no vayas por ese camino, y como no logras lo que quieres, entonces Dios te tiene que salir al encuentro para aún protegerte. Porque el camino que andas caminando es malo ante el Eterno. El camino que escoges es malo. No es el que Dios desea para ti. Y Dios está utilizando hasta tu cónyuge para advertirte de tus malos caminos, y por causa de tu ceguera maltratas a quien te ama. Porque no te das cuenta que ya Dios te dijo que tu camino no es el correcto. No es el correcto, mis amados. Muchas veces nos obstinamos por algo y pretendemos lograrlo, aunque sea a la fuerza.
Pero Dios no quiere eso para ti. Pero ya estás en el lío metido, mis amados, por tu obstinación, como Balaam. Y en medio de todo, Dios se presenta y te reprende con autoridad. Lo hace con autoridad y lo hace con amor. Pero a ti no te importa, aún cuando reconoces tu pecado, no te importa. Miremos el reconocimiento de Balaam. Mire lo que dice el versículo 34. Entonces le dijo Balaam al ángel del Eterno: he pecado, porque no advertí que tú estabas ante mí en el camino. Y ahora, si este camino es malo a tus ojos, me volveré. Pero Dios aún ve dispuesto a regresarse por causa del Eterno. Dios ve, escuche bien, la situación del rey Balac. Y ya con la reprensión que Dios le había dado a Balaam, y viendo que Balaam estaba dispuesto a regresarse a causa de Dios, estaba dispuesto a renunciar a su altivez, a su obstinación. Él estaba renunciando a todo lo que él quería lograr. Entonces Dios toma ese momento donde Balaam tiene un corazón entonces dispuesto a renunciar a su maldad. Entonces es cuando Dios le da un break y le dice en el versículo 35: y le contestó el ángel del Eterno a Balaam: ve con los hombres, pero hablarás solo lo que yo te diga. Balaam, pues, prosiguió la marcha con los emisarios de Balac. Y no es que Dios cambió de parecer, mis amados, que ahora Balaam va Balaam con el corazón dispuesto a obedecer. Ya no va con el aire de grandeza de que aquí llegó el enviado o el ungido para bendecir a Israel. No. Sino que llegó un siervo con la intención en ese momento de hacer la voluntad del Eterno. Versus el Balaam de ahorita. Porque de asignación usted terminará de leer toda esta historia, mis amados. Pero sabemos que Balaam no maldijo a Israel, sino que lo bendijo, aun cuando la obstinación del rey Balac, ese era otro obstinado, estaba presente la obstinación de maldecir a Israel en el rey Balac. Pero no importaba si había idolatría, si había miedo en él hacia los hebreos. Balaam hizo la voluntad del Eterno en ese momento. En ese momento. Y yo cierro con esto, mis amados. No podemos andar por la vida queriendo ser obstinados con algo que Dios nos ha dicho que no. Muchas veces con los no de Dios estamos ganando, mis amados. Porque sencillamente muchas de las cosas que anhelamos para nosotros no es siempre la voluntad del Eterno. Y cuando sabemos que no es el camino adecuado para nosotros, no entiendo por qué, mis amados, nos obstinamos a causa de eso. Porque tenemos una tendencia de hacer el mal. Es como que cuando nos regañan nuestros padres: no hagas eso, y venimos y lo hacemos. Entonces Dios deja que pasemos por el proceso para que nosotros aprendamos su voluntad. Y no es hasta que nos reprende que entonces aprendemos las enseñanzas del Eterno. Y es tan fácil, mis amados, el obedecer los mandamientos
porque es sencillo de hacer. Porque los mandamientos no son gravosos, mis amados. Somos nosotros, la humanidad llena de obstinación, que siempre tenemos la tendencia de hacer el mal. Y luego estamos echándole la culpa a los que amamos. Y les maltratamos. Y es entonces, mis amados, que Dios tiene que salir a nuestro encuentro para reprendernos. Y es hora de renunciar a nuestra obstinación, mis amados, que nos maldecirá a nosotros mismos. Por ser nosotros los dueños de nuestros propios actos, mis amados. Aquí no hay adversario de Hasatán. Aquí el Hasatán es uno mismo pecando deliberadamente cuando Dios dice que es malo ante él los actos injustos que hacemos en contra de su voluntad. Pero es más fácil culpar a Dios de nuestro pecado. Claro, es más fácil. Es más fácil culpar a Dios de nuestro pecado que aceptar que hemos hecho mal contra Dios y hemos hecho mal contra nuestro prójimo. Las consecuencias siempre van a llegar en el momento justo, mis amados, porque Dios toma en cuenta todo. Que mucho se le echa la culpa a Hasatán. Y a lo mejor nuestro adversario anda probando la fe de algún Job de la vida que sí es íntegro de corazón. Pero mientras acá le echamos la culpa a otros, Dios nos reprende a nosotros. Y es entonces que vemos lo mal que estamos, donde hemos hasta maltratado a quienes nos aman. Y hasta los que nos han servido a nosotros. Y hemos sido bendecidos por esas personas que Dios nos ha puesto a nuestro lado. Porque simplemente, mis amados, nuestra obstinación de grandeza nos ciega. Porque cuando hay pecado, nos volvemos tan ciegos que no nos ponemos altivos, mis amados, y orgullosos. Porque logramos lo que queríamos, pero sin embargo, no hicimos la voluntad de Dios. Lograr un objetivo no todo el tiempo es creer que hemos hecho la voluntad de Dios. No, mis amados, eso no es así. Y entonces Dios tiene que salir a nuestro encuentro a reprendernos. Y lo merecemos por malvados. Porque hemos sido con Dios primeramente malvados. Y hemos sido malvados con nuestros semejantes. Dios abre nuestros ojos ante nuestra maldad. Pero Dios espera que usted y yo renunciemos a esa maldad y no caminemos por donde es malo ante el Eterno. Y no pasemos por toda esa experiencia de obstinación nuestra, de nadie más, donde no hay paz. Sin embargo, al abandonar las bendiciones, mis amados, que Dios nos da por obstinados en nuestra maldad, como si fuéramos niños pequeños que lloriqueamos porque queremos algo y aún decimos, mis amados, déjame consultar al Eterno. Sí, déjame consultar al Eterno a ver si esa es su voluntad. Y Dios dice, no vayas con ellos y no maldigas lo que es santo. Y como quiera, tú quieres ir. Porque no vas a ir al desconocido de Moab. Vas a ir ante un rey pagano, idólatra.
porque el Rey conoció tus cualidades y las quiere usar para la maldad. Y tú quieres ir a hacer esa maldad. Y entonces ofendemos al Eterno. Y ofendemos a nuestros semejantes por causa de una obstinación llena de maldad donde existe la codicia. Pero ahora que usted está entendiendo lo mal que usted está, ahora que usted está entendiendo que está mal sus acciones, es hora de arrepentimiento y purificar su vida, mis amados, rindiéndose ante el Eterno y no pecar más. Adonai es el único Dios todopoderoso y es el creador de todo lo que vemos. Nosotros simplemente somos imperfectos que necesitamos su guianza y sus mandamientos para vivir en obediencia a nuestro Creador. Porque la vida que hemos vivido simplemente es una vida de maldad, donde nos cegamos y podemos morir en el intento de obstinarnos por seguir pecando. Por poco y a Balaam le cuesta la vida. En 3 ocasiones. Que usted decide con su vida. Está en sus manos la decisión. No es Hasatán. Usted es su propio Hasatán. Yo soy mi propio adversario. Eso significa Hasatán, mis amados. Así que meditemos en esta enseñanza y hagamos lo que tenemos que hacer para hacer la voluntad del Eterno. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom.